En este proyecto desarrollamos varios gráficos en la plataforma de Tableau basada en una base de datos que encontramos en el Internet. Esta base de datos nos la proporciona el gobierno del estado de Jalisco y nos indica lo que es parte de nuestro problema, que son la tasa de pues infectados o ceros positivos de VIH en el municipio de Zapopan, Guadalajara, etcétera, más que nada en el estado de Jalisco. El problema se basa principalmente en eso, que hubo un incremento significativo de infectados en municipios como Zapopan y también Guadalajara y en general en el estado de Jalisco. Jalisco es uno de los estados con mayor tasas de cero positivos que se tienen en cuenta en cuanto a VIH. Entonces, ese es como nuestro principal problema y nuestra hipótesis se basa en eso, que es muy probable que la mayor parte de estos infectados hayan incrementado desde la pandemia hasta ahora y la mayor parte también son hombres. Esa es nuestra hipótesis basada en la base de datos que encontramos y confirmada después con nuestros gráficos, principalmente el gráfico de dispersión. Esto se enseña más adelante, entonces comenzaremos con la explicación. Entidades sería un mapa de todas las entidades que son infectadas y donde se infectan más. Evidentemente, los lugares que más se infectan son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Vallarta. Es porque son las ciudades donde más personas hay. Y pues también las ciudades, por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara es de las zonas, es de las ciudades donde más intimidad se da por persona. Y después pasamos a la evolución de cómo se ha dado en cada municipio. La gráfica de arriba tenemos por municipio y tenemos los más importantes históricamente. Abajo es una gráfica de árbol y a la derecha de burbujas prácticamente nos dicen lo mismo y podemos ver cómo se ha evolucionando de 2014 a 2025. Y se ve como Guadalajara siempre ha estado en el tope. Sin embargo, los demás lugares sí han cambiado significativamente. Ha habido veces donde este Tlajomulco, Puerto Vallarta y Zapopan habían tenido menos infectados. Sin embargo, siempre dominó Guadalajara. Y Zapopan y Puerto Vallarta se estuvieron peleando mucho el segundo lugar, lo cual pues sí es curioso, cuanto menos. Sin embargo, la tendencia se mantiene donde Guadalajara es donde más se infectan. No, hasta 2025 se mantiene esa tendencia porque ya ahí se empata con Zapopan. Puerto Vallarta queda completamente atrás. Y los demás municipios pues son prácticamente marginales. Tonalá, San Pedro, Tlaquepaque, Tajumulco de Suñanca, Tonala, pues todavía siguen siendo prácticamente zona metropolitana. El Salto y Ocotlán, pues son zonas más aledañas pero lejanas y ya lo demás son completamente marginales donde tienen uno, 2, uno, tienen pocos infectados, prácticamente todo se concentra en zona metropolitana y Puerto Vallarta. También aquí un problema dado la frontera estatal es que algunos de los infectados de Puerto Vallarta pueden no estar siendo registrados porque vivan en Nayarit y viceversa. Algunos de estos infectados que pertenezcan a la parte en Nayarit pues no se estén contando y eso nos podría alterar un poco esta gráfica y la cantidad de infectados que tenemos. Dado pues ya todo lo que vimos en todas estas gráficas, entendemos que el VIH sí es un problema el cual ha estado persistente en el estado, generalmente en los lugares más donde se concentra más la población y que va creciendo. Aunque vimos esa caída, todavía falta ver los siguientes años cómo evoluciona y ver si de parte del estado se hacen campañas en, este, a favor, intentando reducir los contagios y también pues
ayudando con tratamiento. Porque aunque parezca que son pocos infectados, se puede crecer de manera exponencial si no tomamos cartas en el asunto. Bueno, ahora vamos a utilizar las gráficas del tablero de visualización para responder a las preguntas de investigación, mostrar cómo funciona un filtro y finalmente aceptar o rechazar la hipótesis. Bueno, la primera pregunta fue: ¿cómo ha evolucionado la incidencia del VIH en Jalisco a lo largo del tiempo? Si observamos esta gráfica de casos anuales, podemos ver 3 etapas muy claras. Primero, una tendencia decreciente del 2008 al 2012. Luego, un aumento abrupto a partir del 2013, que se mantiene más o menos moderado hasta el 2019. Y finalmente, un incremento pronunciado durante la pandemia del COVID-19, entre el 2020 y 2023, seguido de una caída reciente. Esto permite responder que la evolución como tal no ha sido lineal. El aumento del 2013 probablemente se debe a una mejora en la detección, no necesariamente a más contagios reales. Y el repunte durante la pandemia refleja cómo la interrupción de servicios de salud afectó el diagnóstico oportuno. La segunda pregunta fue: ¿la distribución geográfica de los casos es homogénea o se concentra en ciertas zonas? Aquí tenemos el mapa de casos por municipio. Como se puede ver, la mayoría de los infectados en todo Jalisco se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta. Esto era de esperarse porque son las zonas más pobladas, pero además nos indica que la dinámica urbana, el acceso desigual a servicios y el estigma pueden estar influyendo. Ahora, mostrando el filtro por municipio, vamos a profundizar. En este caso vamos a filtrar solo por el municipio de Guadalajara y luego por el municipio rural. Observan cómo al aplicar el filtro la gráfica de evolución temporal se actualiza automáticamente. Esto permite comparar tendencias entre distintas zonas y ver, por ejemplo, si el aumento del 2013 fue más o menos pronunciado en áreas urbanas frente a rurales. Este filtro es clave para responder preguntas más específicas como: ¿las zonas con mayor marginación representan diagnósticos más tardíos? Y ahora, es momento de rechazar o afirmar la hipótesis. Así que la hipótesis planteaba de que la propagación del VIH no es solamente un problema biológico, sino también uno social e institucional. ¿Qué factores como el estigma, la discriminación, el acceso limitado a pruebas y las respuestas gubernamentales tardías han favorecido la transmisión y el diagnóstico tardío? Ok, entonces, con base a los datos que acabamos de mostrar, ¿aceptamos la hipótesis? Claro, por supuesto. Primero, porque el aumento en 2013 nos habla de que antes había un subregistro por falta de pruebas accesibles. Segundo, porque el incremento durante la pandemia evidencia que cuando los servicios de salud se interrumpen o hay barreras de acceso, la detección cae y los contagios pueden seguir ocurriendo sin ser registrados a tiempo. Y tercero, porque la concentración de casos en zonas urbanas no es solo demográfica, respalda que se necesita un enfoque territorial con políticas inclusivas y diagnóstico oportuno, como el emprendimiento público que proponemos con pruebas rápidas en colonias de alta marginalidad. En este proyecto desarrollamos varios gráficos en la plataforma de Tableau basada en una base de datos que encontramos en el internet. Esta base de datos nos la proporciona el gobierno del estado de Jalisco y nos indica lo que es parte de nuestro problema, que son la tasa de infectados o ceros positivos de VIH en el municipio de Zapopan, Guadalajara, etcétera, más que nada en el estado de Jalisco. El problema se basa principalmente en eso, que hubo un incremento significativo de infectados en municipios como Zapopan y también Guadalajara, y en general en el estado de Jalisco. Jalisco es uno de los estados con mayor tasas de cero positivos que se tienen en cuenta en cuanto a VIH. Entonces, ese es como nuestro principal problema, y nuestra hipótesis se basa en eso, que es muy probable que la mayor parte de estos infectados hayan incrementado desde la pandemia hasta ahora, y la mayor parte también son hombres. Esa es nuestra hipótesis basada en la base de datos que encontramos y confirmada después con nuestros gráficos, principalmente el gráfico de dispersión. Esto se enseña más adelante, entonces comenzaremos con la explicación.